tal? Bienvenidos una vez más a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo como invitada aquí en la librería Bonilla a Beatriz Alcubierre. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Armando. Y Beatriz es una de las autoras de Bonilla Artigas y tiene estos dos libros de los cuales vamos a platicar ahora, que son Niños de Nadie, Usos de la Infancia Menesterosa en el Contexto Borbónico, y el más reciente, publicado este año, ¿no?, que es La Juventud y la Calle en el Ocaso Novohispano. Beatriz, ¿cómo llegas a ser historiadora? Uy, pues siempre me ha gustado mucho escribir. Antes que historiadora, yo creo que soy escritora. Y la historia lo que hace es que me da buenos pretextos. Nunca he escrito ficción, jamás he escrito ficción. Más bien le entré a la historia por el lado del ensayo. Y bueno, pues encuentro en la historia historias que narrar. Y entonces, bueno, pues así es como llegué, ¿no? Entré a estudiar a la UNAM historia y de ahí me seguí la maestría y el doctorado en el Colmex. Y pues es mi pretexto para sentarme a escribir. Y eso que dices es muy interesante, ¿no? La historia como un hilo o un pretexto para empezar a contar historias. Uh-huh. Pero ¿por qué historias novohispanas? Pues en realidad el tema es la niñez, ¿no? La niñez y la juventud, más que la Nueva España. Y porque yo en realidad empecé estudiando la juventud, bueno, la niñez en el siglo XX. El primer libro que publiqué con una muy querida colega que se llama Tania Carreño se llama Los Niños Villistas. Y es una reconstrucción de las tropas de Villa, pero centrada en la participación infantil. Y bueno, pues de ahí, justo cuando terminamos ese libro, entré al doctorado y me quedé con el gusanito de encontrar cómo se generaba este concepto de infancia, ¿no? Cómo se articulaba con las condiciones específicas mexicanas, porque bueno, pues es un concepto pues muy occidental, uh-huh, ¿no? Como entendemos la infancia en la modernidad. Y entonces eso me hizo irme primero al siglo XIX. En el doctorado estudié la infancia a través de la literatura infantil, porque mezclaban las dos cosas que me, uh-huh, interesan, ¿no? Que es la literatura y la historia. Y después me seguí, ¿no? Llegué al 19 y me seguí hasta la Nueva España, porque me di cuenta que la introducción de este concepto de infancia moderna en el sentido como lo entendemos ahora, que es un espacio, digamos, de protección y un espacio diferenciado de la adultez por una serie de condiciones sociales muy específicas, en realidad se genera al final del periodo novohispano, ¿no? Entre el siglo XVIII y el XIX, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el pensamiento ilustrado y por ende con las reformas borbónicas. Ok, y entonces surge el primer libro, que es básicamente Los Niños, ¿no? Niños de Nadie, sí. Y que en este forma de ir ahora sí que en flashback o en retroceso hacia la historia de los niños, uh-huh, ¿qué descubriste en esta formación? Yo te voy a hacer una pregunta luego, pero ¿qué descubriste en esta formación de este concepto de la infancia o de la niñez? Pues lo que descubrí sobre todo es que, bueno, y eso desde que escribimos Niños Villistas ya está ahí, que no hay una infancia, que hay muchas infancias. Ahora ya está como muy normalizado hablar de infancias, afortunadamente, pero eso es algo que nosotras nos topamos ya en los 90s, que se tiene que hablar de diferentes infancias, ¿no? Porque una cosa es el niño que va a la escuela y que está en su casa con sus juguetes, y este niño romántico, digamos, al que estamos acostumbrados a pensar, que en realidad es una minoría, y las infancias callejeras, las infancias menesterosas, las infancias racializadas, las infancias trabajadoras, viven realidades muy diferentes, son experiencias de vida muy diferentes, y eso no les quita lo infantil, porque estamos también como muy es que no tuvo infancia, es que le quitaron la infancia. No, esas también son infancias y tenemos que entenderlas en ese sentido, ¿no? Como realidades infantiles distintas. Eso es hacia el principio, ¿no? Y en esa búsqueda, digamos, de las diferentes infancias, encuentro que además estas infancias marginadas
las que trabajan, las esclavizadas también, las racializadas, como ya dije, son infancias que se usan, que el Estado y en general la sociedad usa estas infancias de diferentes maneras, ¿no? Y eso hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha hay un uso de las infancias desde retórico hasta laboral. Por supuesto, bueno, pues ya en la esclavitud lo vemos clarísimo, pero pues por ejemplo en estos trabajos forzados de los niños que trabajan todavía, ¿no? En países asiáticos, en la maquila y cosas así, pues todavía encontramos estos usos de la infancia, o en situaciones mucho más terribles como, bueno, no sé si más terribles, pero también muy terribles, ¿no? Como la explotación sexual, etcétera. Pues seguimos viendo que la infancia es siempre un objeto de uso más que un sujeto de derecho. Y además una época o una etapa de la vida que es muy, muy vulnerable. Muy, ¿no? Vulnerable, sí. Y en este caso, a mí me llama mucho la atención cómo pones esta historia de cómo de repente, como política de Estado, de repente dijeron, vamos a la parte de California, toda esta parte de la Nueva España que no tiene habitantes, mandemos a los niños. Sí. Cuéntame un poco de eso. Sí, ese es un episodio interesantísimo. De hecho, ahí es donde empecé a irme hacia el siglo, entre finales del 18, principios del 19, por ese caso específico que es esta colonización de Alta California. Es un experimento justo en 1800, entre 1798 y 1800 se planea todo este experimento, que es una cosa que se hacía en el periodo borbónico. O sea, se poblaban diferentes lugares que no estaban poblados. Era una obsesión, digamos, del periodo borbónico la población y la explotación de los recursos imperiales que a veces estaban en lugares muy apartados. Entonces pasó en Río de la Plata, pasó también en la península ibérica, ¿no? En la Sierra Morena, me parece, que se mandaba familias completas. Y en este caso lo que pasó es que las familias, en la Baja California, en la Alta California, en los presidios de la Alta California, lo que habían eran soldados y frailes. Entonces acá pues era muy difícil, llevaban muchos años tratando de importar mujeres casaderas, pero pues no se dejaban las mujeres casaderas llevar hasta California, y entonces pues se les ocurre esto de tomar a los niños que estaban en la Casa de Niños Expósitos de la Ciudad de México y traerse otros que estaban en Puebla y mandarlos a poblar California. Se arman una remesa de 20 niños, incluidos también niñas, las niñas más mayores, porque también querían mujeres casaderas, ¿no? Entonces llevan niños chicos, entre algunos muy chiquititos, como de 7 años hasta 12 más o menos, y chicas, varían las edades, pero incluso hasta los 20 años, y la idea es que los niños se formen como aprendices y que las chicas se casen con los presidiarios. Se logró lo segundo, las chicas se casaron con los presidiarios. Los chicos no se formaron como aprendices porque no había quien les enseñara. O sea, sí es así como un despropósito impresionante. Además, lo querían hacer cada año, pero nunca pudieron volverlo a hacer porque fue carísima la expedición. Pues había que mantener a los niños durante meses. Duró meses la expedición y fue muy cara, entonces no se repitió. Y lo interesante es que estos niños que se apellidaban Lorenzana, porque era el apellido del obispo que los había adoptado simbólicamente, sí poblaron California de alguna manera. Hay en el condado de Ventura, en California, el apellido Lorenzana es un apellido más o menos común. Okay. Entonces sí, o sea, al final el experimento funcionó en algún sentido, pero claro, no se pudo hacer sistemáticamente y se consideró un fracaso en el momento. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es el uso, así, la disposición. Los niños expósitos están ahí para que el Estado haga con ellos lo que le convenga. Que en general era no solamente esta expedición a la Alta California, sino también era en general, ¿no? Los niños de los expósitos estaban a disposición del gobierno, y las políticas públicas los ponían en diferentes lugares, combinadas con las políticas también eclesiásticas, ¿no? Sí, y sociales. Los usaban mucho, por ejemplo, eso lo vemos mucho hasta en las películas, ¿no? Por ejemplo, Oliver Twist, no sé si se acuerdan que sale como adelante de una procesión fúnebre, ¿no? Se usaban mucho los niños expósitos para esas cosas, se tomaban prestados para rituales de este tipo religiosos, o también para trabajo.
¿no? Las expósitas, porque las casas de expósitos eran muy chiquitas y en general solamente atendían a los bebés. Y ya a cierta edad los prestaban, ¿no? Entonces el niño se iba a criar a casa de alguien, y un poco de ahí la palabra criada, por ejemplo, okay, ¿no? Se iba a criar a casa de alguien, pero claro, no era una adopción, ¿no? Iba como criada, literalmente, ¿no? A hacer servicio, ¿no? A trabajar como sirvientas las chicas, y los chicos a trabajar como aprendices en los talleres y cosas así, pero sin muchos derechos, porque pues eso, eran prestados por el hospicio, por la Casa de Niños Expósitos. En realidad las casas de niños expósitos no se daban abasto con tanto niño abandonado, y entonces había muchísimos niños abandonados, y entonces lo normal era eso, que salieran a trabajar. ¿Y eso representaba dinero para las casas de expósitos? No, normalmente muy poco, ¿no? Okay. Normalmente más bien con eso se desembarazaban del problema, ¿no? Las casas de expósitos sobrevivían sobre todo con donaciones, ¿no? Okay. Con donaciones o con esto, alguna herencia, ¿no? Muchas veces había una herencia que sostenía a una fundación asilar, pero o tenían un presupuesto, ¿no? Por la casa del Hospicio de Pobres tenía un presupuesto del gobierno de la Ciudad de México, pero más bien era una manera de deshacerse del problema de tener que criar a los niños. Entonces los prestaban a familias que se hacían cargo de ellos, y por supuesto los explotaban, ¿no? La palabra explotación ni siquiera existía, pero era un sistema explotador, pero clásico. Y eso es algo que se extiende a tu segundo libro, sobre todo en el uso y definiciones que se van haciendo con el lenguaje, ¿no? Tú empiezas en Niños de Nadie diciendo que la infancia más o menos se empieza a definir en el siglo XVI, según algunos estudiosos en el XVII, pero en el XVIII ya es claro. Pero la gama de palabras que utilizas en la juventud y la calle, en el novohispano, es impresionante, porque es parte también de esa política pública. Cuéntanos un poco acerca de eso. Eso también lo vi desde que estudiamos niños villistas, porque lo que veíamos en la prensa era que la palabra niño se usa mucho para eso, para definir al niño que está en su casa con su mamá y con sus juguetes, ¿no? El niño dentro de la familia nuclear. Pero los niños de la calle, los papeleros, los billeteros, estos niños que se iban con Villa, se les llamaba muchachos. Villa les llamaba muchachitos. Eso está en cualquier biografía de Pancho Villa, les llamaba muchachitos. Y eran muy jóvenes estos muchachitos de Villa. Muchos de los que después fueron parte de los Dorados entraron a las tropas villistas como desde los 10 años. Y eso a mí siempre me llamó la atención. Entonces sí dije, tengo que ver cuándo se usa niño y cuándo se usa muchacho, pero de una manera más sistemática. Entonces, y claro, mientras más me iba atrás en el tiempo, la palabra niño es mucho menos usada y se usan mucho más otras palabras, ¿no? La favorita es muchacho, porque hay una ambigüedad brutal en la palabra muchacho. O sea, la palabra muchacho, de hecho, en su origen, su etimológico, es niño que mama, ¿no? Entonces, es en realidad un bebé, pero se empieza a usar para una gama de edades muy amplia, y esta ambigüedad, que lo mismo es un niño que mama que un joven de 18 o 20 años, lo que permite precisamente es que se borren esas líneas, digamos, jurídicas entre los derechos, incluso, o no derechos, pero el manejo jurídico que había en las leyes antiguas, en las leyes de partidas españolas, que definían, pues, hasta dónde, por ejemplo, se podía juzgar a alguien por cometer un delito, cuándo se podía casar. Todas esas cosas estaban supuestamente normadas. O sea, un niño es hasta los 7 años, un púbero es hasta los 14, etcétera. Pero cuando se usa una palabra tan ambigua como muchacho, esas líneas se pierden, ¿no? Y entonces es más fácil castigar, es más fácil encarcelar, es más fácil poner a trabajar y darle un tratamiento de adulto a alguien que para nosotros hoy en día es evidentemente un niño. Entonces me di cuenta que la palabra no era nada más escoger una palabra, sino que esa ambigüedad era una manera de favorecer este sistema, ¿no? Este uso de las niñeces y juventudes, digamos. Pero además, no solamente, como dices, de hacer una generalización, sino que también después se fueron haciendo palabras específicas como para marcar ciertas conductas o ciertos grupos, ¿no? Sí, por ejemplo, muchacho, bueno, lo que hice para
sistematizarlo es que tomé el Diario de México, que pues fue el primer diario que se publicaba diariamente, ¿no? en la Nueva España, ¿no? Justamente en los primeros años del siglo XIX, todavía en el periodo novohispano, pero ya en el ocaso novohispano, como le llamo yo. Tomé el Diario de el Diario de México y empecé a contar las palabras, cuántas veces se usaba niños, cuántas veces se usaba muchacho, cuántas veces se usaba joven, señorita, criatura, etcétera. Todas estas palabras que tienen que ver con una criterio etario, y las clasifiqué también dependiendo de en qué contexto se usaban, ¿no? Se usaba, por ejemplo, niños se usaba mucho para vacunación, ¿no? O para cosas relacionadas con cuestiones domésticas. Muchacho o mozo. Bueno, mozo se usaba tanto para cuestiones de servicio que perdió su uso etario y se quedó como cuestión de servicio. Muchacho también se usaba más para cuestiones laborales o relacionadas eso con la calle, con la vagancia, con problemáticas sociales, ¿no? Una especie de peligrosidad incluso. Y en cambio joven se usaba para los colegiales, era mucho más elegante. Lo mismo pasaba entre muchacha y señorita, ¿no? Muchacha, pues incluso en México se le quedó a las empleadas domésticas, ¿no? Aún si es una persona de 80 años. Y señorita, en cambio, pues era más una persona más de familia, digamos, ¿no? Y también hay una racialización, ¿no? Muchacho se va a usar más para indígenas y castas, joven se va a usar más para los españoles, ¿no? Los mestizos a veces. Pero sí hay esta interseccionalidad es muy evidente. Pero además, como bien dices, empieza también una brecha de género. O sea, no es lo mismo referirse a las jóvenes que a los jóvenes. Y a lo mejor, no sé si esta forma de hablar de cada una de los tipos de chicas que había en esa época también se vuelve hasta clasista y tendencioso, ¿no? Sí, clasista, y además, o sea, ahí está la intersección de clase, muy obvia, y de raza, como ya dije, y además hay una infantilización de las mujeres y más de las, o sea, es que ahí son como capas, ¿no? Entonces está la vulnerabilidad, como tú decías, de los niños. Si a eso le sumas el género, pues es una doble vulnerabilidad, y si a eso le sumamos la raza y la clase, es una triple vulnerabilidad. Entonces una niña indígena, pues está, ahora sí que en la mayor de las desventajas. Y además hay una infantilización de los indígenas y de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, es interesante, el término niña se puede usar, de repente nos lo encontramos hasta en una mujer casada, ¿no? O sea, se sigue usando niña muy prolongadamente, mientras que niño sí llega como hasta los 8 años, ya después es difícil encontrar que a un hombre se le diga niño, y en cambio a una mujer se le sigue diciendo niña hasta muy grande. Sin embargo, se les sexualiza a las mujeres antes. Exacto. Entonces, niña no está separado de la sexualización, ¿no? Y entonces esa ambigüedad, ¿no? Donde se adultiza a las niñas y se infantiliza a las mujeres, de nuevo, como lo digo a lo largo de todo el libro, esa ambigüedad es un recurso estupendo para poder instrumentalizar, ¿no? A estos sujetos que se nombran así, de estas maneras tan mañosas, digamos. Tan mañosas, pero que además, yo pienso ahora, se extienden en el tiempo, ¿no? Porque en México, hoy, todos somos jóvenes, ¿no? Y todos somos güeros. Sí. Sin importar. Sí. ¿No? Sí, claro, hay un borramiento ahí también de la... Y eso también desde finales del siglo XVIII justamente se empieza a diluir. Entonces, por ejemplo, aparece en el XIX la figura del lépero, que ya no es mestizo, ya no es mulato, ya no es ya no tiene un sello racial tan claro, sino que simplemente es una persona no güera, ¿no? Que vive en la ciudad y es peligrosa y se desconfía y es vago, y no, la figura del lépero es muy interesante. Y es eso, tiene que ver con esa ambigüedad y con ese cómo se van borrando, ¿no? Esos sellos, y entonces están los güeros y los no güeros y punto, ¿no? ¿Y qué otra cosa me habías dicho que ahorita? Que todos somos jóvenes. Ah, sí, eso es que eso es importantísimo. Tiene que ver también con que, bueno, la juventud, obviamente al ser un concepto etario, es muy elástica,
¿no? Porque sí, evidentemente, pues ahora una persona de 50 años es más joven de lo que era una persona de 50 años en ese entonces, ¿no? De lo que era una persona de 50 años hace 20 años. Exacto. Entonces, eso va cambiando. O sea, hoy en día tenemos, pues ya no es nada difícil que una persona llegue hasta los 100 años. En la época no lo era. Entonces, evidentemente lo que se entiende por vejez cambia, pero además lo que yo entiendo yo siempre hago bromas con mi familia, ¿no? De que ahora últimamente voy al doctor o al dentista y le tengo que decir al doctor o al dentista que pues si por favor está su papá, ¿no? Porque lo veo muy chiquito. O veo gente en la calle con bebés y digo, bebés teniendo bebés, o sea, y eso tiene que ver que con tu experiencia de vida se te va haciendo más joven la gente que es menor que tú, ¿no? Y la gente que es mayor que tú tampoco ya se te hace tan vieja como antes. Entonces, son conceptos muy, muy elásticos en la experiencia personal, pero también históricamente. Y entonces, también esa parte de entender la juventud es algo que también me preocupaba, porque también veía mucho que en el siglo XVIII y en el XIX se les decía juventud a todos los jóvenes, o sea, los niños también, ¿no? Juventud era mucho más amplio que lo que hoy en día entendemos por juventud, ¿no? Entonces, también esa parte me importaba un poquito esclarecerla. Y sí quiero aclarar que este libro es complicado porque son muchísimas cosas, es una exploración inicial, ¿no? De temas que me preocupan y que todavía estoy encontrando la manera de entrarles. Pero que es fascinante, es un libro muy, muy interesante. Bueno, los dos, yo quería que habláramos de los dos porque ahí está la continuidad. Y entonces hay como dos preguntas. Ahorita, bueno, más que pregunta, ahora que dices este rango de juventud en el pasado, por eso aquella enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud abarcaba a todos, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, ¿cómo influye el sistema de castas en toda esta clasificación de las infancias? Bueno, pues igual, hay que entender el sistema de castas como un sistema de clases, ¿no? Básicamente, en realidad, ¿no? No es la gente no iba por la calle identificándose sobre todo ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Esto de los cuadros de castas es un abordaje como antropológico de la época, por supuesto, profundamente racista. Justo se está como inventando el racismo como sistema y como discurso. Pero no es que la gente realmente viviera tanto a partir de las castas, ¿no? Más bien se le llamaba calidades, ¿no? En determinados momentos tenías que identificar a alguien de alguna calidad, pero era mucho a ojo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tiene cara como de mulato, le vamos a poner mulato, este tiene cara como de mestizo. Hay una tendencia de que se va borrando el componente africano, ¿no? Eso, o sea, que es muy impresionante como, bueno, ahora hay todo un movimiento para recuperar esta memoria afromexicana porque se borró, como si no hubiera habido México africano. Sí. Claro, porque era una manera de borrar la esclavitud, ¿no? O sea, en México no hubo esclavitud en Cuba, ¿no? En Colombia, en Brasil, pero en México no había esclavos, ¿no? Claro que había muchísimos. Lo que pasa es que se fue de alguna manera diluyendo, no el color de la gente, ni la raza en sí, porque bueno, para empezar la raza también es una construcción, sino la percepción ¿no? Se fue blanqueando de alguna manera en la percepción y en la historia esa presencia africana. Entonces, son en realidad clases, como yo decía, no más, es un sistema de clases. Entonces está la clase trabajadora, están los campesinos, está la clase, pues una incipiente burguesía muy chiquitita, ¿no? Y en realidad ahí es donde vemos esos cortes diferentes en términos de cómo se entiende la infancia o la juventud, porque tiene que ver con eso, a qué se dedica esa o sea, es una sociedad todavía muy corporativa, digamos, ¿no? Entonces están los campesinos y entonces a todos los vemos como indígenas, ¿no? Aunque pues muchos eran afrodescendientes o mestizos también. Y están la gente de las ciudades trabajadora, ¿no? Y están la gente que está en los talleres y en los obrajes. Entonces, más bien eran cortes que tenían mucho que ver con lo que la gente hacía, ¿no? Digamos, el tipo de función que tenían dentro de la sociedad, más que con la raza, digamos, ¿no? Entonces este tema de las castas se maneja muy como en la vida, en el habla cotidiana, pero de maneras muy variadas. Es muy interesante porque una persona que se le puede reconocer como mulato en
en un contexto, en otro contexto se le nombra como mestizo. Okay. ¿Sí? No es tan cerrado, pues, como uno pensaría. Sí, porque además, bueno, a ojo de buen cubero no es fácil, pues. No. Entonces... No, y además y esto desde el siglo XVII en México siempre fue muy plural y hubo mucha mezcla, esto tenemos 2 dinastías, ¿no? Están los Austrias, ¿no? Los Habsburgo, siglo XVI y XVII, y realmente hubo poca intervención ahí, o sea, la Nueva España fue hasta cierto punto autónoma en muchos sentidos durante esos 2 siglos. Y luego viene el siglo XVIII, las reformas borbónicas y esta intervención ya de las autoridades españolas en México mucho más directa, y lo que llegaron a ver las autoridades españolas en México era algo que les parecía muy caótico, y era esto, que todo el mundo estaba con todo el mundo, no todo el mundo estaba casado, el matrimonio era algo más o menos raro, en realidad la mayoría de la gente vivía en unión libre, pues no se llamaba así, pues, pero en formas diferentes de concubinato, estaban las familias organizadas de muchísimas maneras diferentes, había muchos niños, enorme ilegitimidad, pero los niños ilegítimos vivían con la misma familia, o los adoptaba el tío o alguien del pueblo, o sea, todo se iba solucionando así de maneras muy espontáneas. Cuando vienen las reformas borbónicas, eso cambia, se persigue mucho más la ilegitimidad, y eso da lugar justamente a las casas de niños expósitos, porque esos niños que antes eran asimilados muy fácilmente por la misma sociedad, en la segunda mitad del siglo XVIII ya no encuentran dónde ponerse, y entonces se tienen que crear estas instituciones asilares para darle salidas a estos niños ilegítimos, que casi siempre la ilegitimidad era un tema de interracialidad, ¿no? Eran matrimonios, o más bien uniones, no matrimonios, de diferentes clases sociales y de diferentes calidades o entornos, y que por lo mismo el niño quedaba volando. Antes no, antes ese mismo niño quedaba trabajando como entenado en la casa, o vivía con el cura del pueblo, o sea, siempre había maneras de resolver esa ilegitimidad, y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII ya no. Entonces, como digo, el problema es un tema de clase y de control ya de la estructura familiar. Y del Estado también. Del Estado, completamente, ¿no? Sí. Y decías hace un momento, la juventud y la calle en el ocaso novohispano es el primer clavado. Uh-huh. ¿Qué sigue? Pues me toca seguirme con el siglo XIX. Ahora sí, ya me fui para atrás y ahora voy de regreso. Me falta revisar el archivo. Esto, tengo que decir, es un proyecto de CONACYT, okay, que me tocó en pandemia. Entonces, no pude revisar algunos archivos que todavía tengo en el tintero. El que me interesa muchísimo revisar es el Tribunal de Vagos de la Ciudad de México, que es siglo XIX, en los 20s, que es justamente pues en la transición ya al México independiente. Y en el Tribunal de Vagos también hay muchos casos de niños y adolescentes, bueno, lo que nosotros entendemos como niños y adolescentes, porque ya vimos que ahí no se le llamaban así. Entonces, bueno, sigue eso por un lado, y por otro lado seguir trabajando con el tema de la edad, ¿no? Me importan mucho los conceptos etarios y su cruce con las palabras que se utilizan para nombrarlos, desde lo que se llama la historia conceptual, ¿no? Que es esto que hago, este trabajo un poco lexicográfico de ir revisando los diccionarios, pero al mismo tiempo ir contrastando las definiciones de diccionario con los usos cotidianos. Como no puedo viajar al pasado y escuchar a la gente hablar en la calle de la Ciudad de México en el siglo XIX, lo voy cruzando con literatura, lo voy cruzando por ejemplo, con el Diario de México que ya mencioné, y pues eso lo quiero seguir trabajando porque se me quedaron fuera muchos términos, me falta doncella, por ejemplo, en fin, ¿no? Y estos todos los relacionados con vagancia, lépero, por ejemplo. Entonces, lépero, canalla, pícaro también todavía no lo trabajo bien, o sea, está medio mencionado a través de Periquillo Sarmiento, pero todavía me falta trabajarlo bien, entonces todavía por ahí me voy a seguir. O sea, tienes muchísimo todavía y estaremos sentados esperando el siguiente. Gracias. ¿No? Yo sí les quiero recomendar ampliamente los 2 libros que además, como estamos viendo, están ligados, son una misma investigación, ¿no? Niños de Nadie y La juventud y la calle en el ocaso novohispano, que escribió Beatriz. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y bueno, espero que no sea la
la única vez que platiquemos, que volvamos a platicar pronto. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues con mi nombre, Beatriz Alcubierre, estoy en Facebook y en Instagram también. Ok. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter y en Blue Sky como @cernícalo, y les recuerdo que la mesa de novedades es parte de Artefacto de Letras, que es el proyecto transmedia de Bonilla, distribución y edición, y que contamos con nuestro website, contamos con este canal de YouTube, contamos con 2 canales en Spotify, tenemos nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestro, creo que ya es todo, Twitter. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ha sido un placer platicar contigo, y de verdad, lean estos libros. El interés por nuestro pasado debe de ser siempre mucho, porque luego nos cuentan historias muy mentirosas, y entonces este tipo de libros, y tan específicos como es Juventud e Infancia, que además no sé si estés de acuerdo, pero se extiende, ¿no? O sea, hoy tenemos también este tipo de demagogias y de definiciones que son muy acordes a lo que quiere el Estado o a lo que quieren otros grupos, ¿no? Sí, son temas de larga duración. O sea, a mí, al final de cuentas, lo que me importa más es la infancia y la juventud actual, ¿no? Y estos libros lo que hacen es un poco tratar de deconstruir esos esquemas en los que todavía nos estamos moviendo, ¿no? En los que todavía nos estamos moviendo. Es de muy larga duración esta estructura. Es la estructura patriarcal también, uh-huh. Sigue siendo. No, y que como bien dices, o sea, son de larga duración, se proyectan hoy en día, uh-huh. ¿No? Los tenemos nuevas definiciones, tenemos nuevas palabras para seguir segmentando, y a lo mejor no es esto, bueno, no sé, no es tan claro. Muchas gracias a Yaroslav por la grabación del programa, y nos vemos la próxima semana en otra mesa de novedades. Hasta entonces.